Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Por qué no aprovecha y saluda a la persona que está a su lado, le da la bienvenida? Le dice qué bueno que esté con nosotros compartiendo este tiempo. Si está muy atrás, dígale, véngase más adelante, que por allá asustan. Ya comenzamos a vivir el ambiente de congreso, ya estamos armando escenario para lo que Dios va a hacer este fin de semana que viene, así que lo que queremos es que usted no se quede por fuera de la oportunidad de ser parte de este congreso, amén. Como iglesia, Dios nos ha llamado a un desafío, y es el desafío a ser esa iglesia que tiene la misión de vivir y compartir a Jesús. Y hemos encontrado en este tiempo, en estos meses que hemos venido trabajando, que el desafío de vivir y compartir a Jesús es algo que implica trabajo, responsabilidad, esfuerzo, y que realmente solo va a ser posible si nosotros tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desde aquí encontramos que es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien nos ayuda, es el Espíritu Santo quien nos acompaña. Es el Espíritu Santo quien nos capacita. Realmente, si el Espíritu Santo no está en medio de nosotros, será una tarea difícil de cumplir. Y es aquí donde nos damos cuenta que cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, cuando nosotros somos transformados por la obra del Espíritu Santo, comienzan a suceder cosas extraordinarias alrededor nuestro. Y eso fue lo que la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, comenzó a experimentar. Cómo el Espíritu Santo comenzó a abrir puertas y comenzó a hacer grandes cosas y grandes cambios que transformaron vidas. De aquí nosotros debemos de ser parte de esa iglesia que se moviliza por la obra del Espíritu Santo. Pero algo fundamental en ese proceso es que cuando Dios nos llama, ¿a cuántos creen que Dios ha llamado? Si alguno cree que Dios no lo ha llamado, yo creo que usted no ha escuchado, que es diferente. Pero a todos nosotros Dios nos nos ha llamado. Y cuando alguien nos llama, tenemos dos opciones: escuchar y obedecer, o hacernos los locos, ¿sí o no? ¿Cuántos locos hay aquí? O obedecemos a Dios, ¿o nos hacemos qué? Los sordos. El tema que hoy vamos a compartir tiene como título: la obediencia a Dios nos ¿qué? Nos dignifica, nos da valor, nos da derecho, nos da esa oportunidad de ser hijos de Dios, como ahora Estefanía decía. Aquellos que han creído, que han obedecido a Dios, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y venimos contando la historia de los apóstoles en el primer siglo. Entonces quiero enlazar lo que hemos venido hablando. Hablamos de que Juan y Pedro un día subieron al lugar de la oración. Allí encontraron un hombre cojo que llevaba más de 20 años en este estado. Oraron por él, él se sanó y este hombre comenzó a dar testimonio, y a razón de eso tuvieron muchos problemas, fueron azotados, fueron calumniados, fueron encarcelados. Después de que los dejan libres, Juan y Pedro van a la iglesia ora por ellos, y ellos, en vez de pedir que Dios les libre, les dicen al Señor: danos valentía para que con denuedo prediquemos tu palabra. Y dice que ese día Dios los llenó con su Espíritu Santo. Y después encontramos que a razón de eso comenzaron a pasar muchas cosas. Hace 8 días el pastor Juan nos hablaba de la importancia de lo que el Espíritu Santo comienza a hacer, que Dios comienza a obrar de una manera significativa en la iglesia. Unió a la iglesia en torno a la necesidad, en torno al ayudar, en torno al dar. Y la iglesia comenzó a ser una sola, porque Dios comenzó a glorificarse de una manera tremenda. Que siempre el Señor siguió haciendo obras, señales, maravillas en la iglesia. Y hoy retomamos el tema. Después de que Dios vuelve y confirma su presencia a la iglesia, sigue haciendo señales. Ahora encontramos que el llamado para los discípulos siempre fue el mismo: vayan en obediencia y compartan el evangelio. La historia hoy la retomamos en Hechos capítulo 5 versículo 17. Así que voy a pedirles a ustedes que me acompañen allí en la lectura que ustedes van a tener ahí en la pantalla. Hechos capítulo 17, dice así la escritura: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, le dijo: id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no les hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están ahora en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia y los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿habéis llenado a Jerusalén? Les preguntó diciendo, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, refiriéndose a Jesucristo. Respondiendo Pedro, léalo conmigo el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual Él ha dado a Dios, ¿a quién le ha dado Dios? ¿A quién? Téngalo en cuenta. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, ¿qué pasó? Se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas, escuchen bien, si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarles, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y lea conmigo el 41 y el 42. Y dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una porción algo larga, pero importante en el tema que vamos a hablar hoy: la obediencia a Dios. Y quisiera hoy compartir 4 razones por las cuales es importante obedecer a Dios, y cómo la obediencia a Dios nos da valor, nos dignifica, nos da derecho de ser verdaderamente hijos de Dios. Cómo la obediencia a Dios marca la diferencia en el resultado de nuestras vidas. Pero antes de continuar, voy a pedir que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él nos hable a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por la linda oportunidad que tenemos de acercarnos a ti. Porque hoy, Señor, es un día donde declaramos la victoria tuya sobre nuestras vidas. Pedimos al Espíritu Santo que esté sobre nosotros
Que hoy, Señor, abras los ojos del entendimiento, del corazón, y tu palabra nos alumbre y nos hable, y podamos, Señor, no solamente escucharla, aprenderla, sino retenerla y vivirla. Que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros. Te honramos y te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. La obediencia es la diferencia en el resultado final de lo que Dios desea de nosotros. La obediencia es la diferencia entre la creación, entre el hombre y la creación de los ángeles. Dice la palabra de Dios, y conocemos que Dios hizo una primera creación, que es la creación de los ángeles. Esta creación fue finita porque tenía un número determinado, finita porque no podía procrearse, finita porque fue creada con un propósito único: glorificar a Dios, servir a Dios. Dice la historia que en un tiempo esta creación que Dios hizo se cansó, y con el tiempo un ángel llamado Luzbel fue creando en su corazón un deseo de ser igual a Dios, al punto que provocó una rebelión en medio de los ángeles, y la tercera parte de los ángeles que se habían creado por Dios decidieron rebelarse y decidieron no ir en obediencia. Dios, para la segunda creación, que es el hombre, decide desde el primer momento darle al hombre la oportunidad, no de tener un propósito único como creación para hacer una sola cosa, sino desde el primer día Dios le coloca al hombre la oportunidad de decidir y de obedecer. La diferencia entre el hombre y los ángeles es que todos nosotros tenemos elección desde el primer día. Por eso los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron condenados ya. No tienen oportunidad de arrepentirse. Ellos ya han sido condenados. Luzbel y los ángeles ya no tienen oportunidad. Nosotros, desde el primer día, Dios nos puso a decidir. Y por eso Dios le dio la capacidad al hombre de tener algo que conocemos como el libre albedrío. Y está delante de nosotros, de cada uno de nosotros, el bien y el mal. Y está delante de nosotros entender que si obedecemos a Dios hay un resultado, y si desobedecemos a Dios hay otro resultado. Entonces vamos a hablar de 4 beneficios de por qué la obediencia a Dios nos da ese valor y nos dignifica. Lo primero es que Dios se encarga siempre de abrirnos las puertas que el enemigo cierra. Cuando nosotros salimos en obediencia a Dios, claramente nuestro enemigo, nuestro adversario, como lo dice Pedro, el diablo, va a querer cerrarnos todas las oportunidades y las posibilidades de estar en obediencia a Dios. Y esto fue lo que pasó con los discípulos que habían creído en Dios y habían decidido salir en obediencia. Ellos habían entendido que el trabajo que Dios les había puesto era la restauración de este mundo quebrantado, que el enemigo, que Satanás, que el pecado venía dañando. Y ellos sabían que su trabajo era salir y predicar el evangelio. Ellos lo venían haciendo. Y el enemigo estaba dispuesto a cerrar todas las puertas. Dice el versículo 17 del texto que leíamos, dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. El pastor Milton días atrás nos contaba lo que son los saduceos. ¿Cuál era el problema de los saduceos? Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu Santo. Y al tener hombres que predicaban de un Cristo que había resucitado, para ellos era blasfemia. Y ellos estaban preocupados porque estaban en ese momento hablando de alguien que había muerto, y que habían dicho los discípulos que había resucitado, que se había levantado. Y en el nombre de este que había muerto hacían milagros. Entonces los saduceos dijeron: no podemos permitir que estos hombres sigan predicando, y su decisión fue: mandémoslos a la cárcel, callémoslos, no dejemos que estos hombres sigan hablando. De alguna manera, iglesia, cuando nosotros salimos en obediencia, Satanás va a buscar todas las formas para que nosotros no podamos obedecer a Dios. Él querrá callarnos, él hará y colocará delante de nosotros cualquier situación, cualquier prueba. Por eso, iglesia, cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios, o por lo menos en la intención de obedecer a Dios, vamos a tener más dificultades. Vamos a tener más situaciones donde seremos probados. Porque Satanás sabe que cada error que cometemos es una forma de callarnos.
Si nosotros somos como padres mal ejemplo a nuestros hijos, Satanás dice, por este lado te puedo cerrar la puerta. Si somos malos esposos, malas esposas, si somos malos trabajadores, si hacemos cosas malas, Satanás comienza a decir, por aquí yo puedo cerrar puertas. Nos va a colocar tentación, nos va a colocar malos negocios, nos va a colocar también vituperio, como le pasó a los discípulos. Van a ser perseguidos. Va a haber gente que se va a colocar en contra nuestra. De una manera u otra podemos decir, obedecer a Dios nos va a traer amigos, pero también enemigos. Y comenzamos a darnos cuenta que la obediencia es algo difícil. Entonces esto pasó con los discípulos. Ellos salieron en obediencia y el enemigo comenzó a abrir, a cerrar todas las puertas para que ellos se callaran. Pero dice el texto, el versículo 19, mas un ángel del Señor, ¿qué hizo? Abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándoles le dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hermanos, aquí es donde Dios hace cosas sobrenaturales. A veces en la obediencia a Dios encontraremos que las dificultades son tan grandes que sentimos que no valió la pena. Pero Dios no actúa de la manera como el hombre actúa. Y aquí es donde está el problema cuando salimos en obediencia a Dios, pero confiando en nosotros o confiando en los hombres. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, pero la confianza está en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, o la confianza está en lo que nos puedan dar otras personas, posiblemente las personas nos van a fallar. Posiblemente nosotros vamos a fallar. ¿Y qué pasa cuando fallamos? Nuestras fuerzas se desgastan. Sentimos que no valió la pena. Pero la forma como Dios actúa es diferente. Las autoridades cogieron a Pedro y a los discípulos, los encarcelaron. En ese momento no había una defensa como tal, alguien que hablara a favor de ellos. Pero Dios es el que pelea por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Él es el que pelea por sus hijos. Y dice la escritura que un ángel que nadie vio, que solo el autor de Hechos, Lucas, después de hablar con los discípulos lo cuenta, abrió la puerta de la cárcel, lo sacó y les dijo, ustedes tienen una tarea que desarrollar. Hermanos, Dios va a actuar abriendo las puertas que Satanás cierra si nosotros vamos en obediencia. Él es experto en abrir esas puertas que Satanás cierra, esas cárceles donde Él quiere dejarnos presos para callarnos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a caminar ¿en qué? En obediencia. Esto es una de las cosas que me impactan de esta parte del texto. Si nosotros decidimos obedecer a Dios, Dios se encarga de abrir todo el camino. Por eso hay un cántico que cantábamos en otro tiempo que habla de lo que la Biblia expresa. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él hace caminos donde no hay. Él hace ríos en el desierto. Eso es lo que Dios hace con aquellos que deciden obedecer a Dios. Por eso le decía al principio, la gran diferencia es la obediencia. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, iglesia, hay consecuencias. Y muchas veces creemos que Dios nos falla. Y no es Dios. ¿Quién ha fallado? Nosotros. La obediencia a Dios abrirá puertas donde vemos caminos cerrados. En otras palabras, si yo me ocupo de obedecer a Dios, Dios se ocupa de todo lo que yo necesite. Amén. Número 2. Otro beneficio de por qué la obediencia nos dignifica es porque Dios quiere que estemos cumpliendo la tarea, que retomemos la tarea y salgamos ¿en qué? Esta es la diferencia cuando nosotros decidimos obedecer a Dios. La obediencia a Dios no es un asunto de hacer solamente una parte. A veces pensamos que Dios se complace solo del pedacito donde yo decidí obedecer y que ese pedacito es suficiente para llegar hasta el fin. La obediencia es completa. La obediencia es un principio de vida. Dios no nos pide que dejemos de pecar unos días. Él nos pide que permanezcamos firmes ¿hasta dónde? Hasta el final.
Él no nos pide que nos esforcemos un tiempo. Él nos pide que nos esforcemos, ¿qué? Toda la vida. Y por eso nosotros estamos en misión. El día que nuestra misión es quitada de nosotros es el día que estamos para partir con el Señor. Ese día el Señor nos va a quitar la tarea. Pero mientras que estemos en este cuerpo, en esta vida, todos nosotros estamos cumpliendo un trabajo, una misión. Hermanos, cuando nosotros estamos conscientes de eso, entendemos que Dios va a obrar. Muchas veces llegamos a Cristo, comenzamos a enfrentar luchas, buscamos a Dios para que nos libre de esas luchas. Vamos delante de Dios: Señor, líbrame de esta dificultad. Venimos y pedimos oración, y cuando Dios nos saca de las dificultades, le decimos: uy, yo ya no me vuelvo a meter en eso. Como digo a veces: Señor, si sabes contar, no cuentes conmigo, porque yo no quiero volver a pasar por la misma prueba, por la misma dificultad. Y por eso encontramos que la mayoría, escúcheme bien, de los creyentes empiezan con el deseo de servir a Dios y con el tiempo se quedan solo en las sillas. Porque la primera experiencia donde comenzaron a vivir una prueba fue tan suficiente que no les dejó ganas de seguir. Por eso muchos a veces que están sirviendo están diciendo: yo quisiera dejar de servir, yo quisiera botar la toalla, yo quisiera no seguir. Y es una realidad que la iglesia vive en todos los tiempos. Una iglesia que se cansa, una iglesia que se aburre, una iglesia que dice: esto es muy difícil. Pero aquí es donde Dios nos anima. Dice el versículo 20: el ángel que abrió la puerta les dice: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron a los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel por estar predicando, ¿qué están haciendo ahora? Están en el templo y están enseñando a todo el pueblo. Hermanos, Dios nos ha puesto en misión y hay que entender: Dios quiere que cumplamos la tarea y hay un enemigo que quiere que no. Por eso la Biblia dice que hay una lucha constante en nosotros. Dios desea que nosotros sigamos en misión. Y el tema no es solo decir: es que Dios nos llama a predicar y yo no tengo tiempo para ir a predicar. No, la tarea de obediencia a Dios y la misión que Dios nos ha dado es en donde estemos, en todo tiempo, en todo lugar, hacer testimonio de Jesucristo. Que nosotros seamos personas que tengamos la capacidad de ganar a nuestros hijos, porque nuestros hijos ven en nosotros algo diferente. Las personas que trabajan donde nosotros estamos ven algo diferente. Entonces no es porque usted salga y coja un megáfono y salga a predicar, sino es porque su vida da testimonio de que Cristo vive en su corazón. Eso es vivir en obediencia. Vivir en obediencia es no hacer malos negocios. Vivir en obediencia es no odiar a las personas. Vivir en obediencia es entender que hay miles de ojos, miles de testigos que podrán ser salvos por nuestro testimonio, o al contrario, podrán ser condenados. La obediencia a Dios cambia todo. Obediencia a Dios es entender que hay pecados que a Dios no le agradan y que Dios nos ha dicho: hey, salga de ese pecado, renunciemos a esas cosas vergonzosas que de pronto solo Dios conoce, que ni siquiera nuestra familia sabe. Y la obediencia a Dios es dejar de pecar. Pero también la obediencia es entender que nosotros somos hoy los llamados a compartir de Cristo este mundo quebrantado. Hermanos, Dios ha puesto en nosotros, la iglesia, la oportunidad y la esperanza. Y esto es importante porque la Biblia dice que cuando nosotros compartimos de Cristo a otros, estamos contribuyendo para que Cristo vuelva.
Y si nosotros no predicamos, más tiempo se va a demorar la venida de Jesús. Pero cuando salimos en obediencia a predicar, a enseñar, con nuestras vidas, a ser amigos y compartir de Jesús, más rápido Cristo vendrá por su iglesia. Recuerden que la comisión que Dios nos dio no es una invitación al que quiera, sino un mandato. Y desde allí entendemos que el trabajo de compartir, de vivir y compartir a Jesús no es una invitación para el que quiera, es un mandato. Y si nosotros hemos entendido el mandato, estamos ya hoy en obediencia, ¿o en qué? O en desobediencia. Ese es el principio que Dios nos da. Hermanos, aquí como parte de la iglesia constantemente estamos sufriendo muchas cosas. Estamos pidiendo a Dios que Él obre. Pero ¿para qué queremos que Dios nos dé salud? ¿Para qué queremos que Dios nos dé familia? ¿Para qué queremos que Dios nos dé un buen trabajo, una buena economía? ¿Para qué queremos que Dios nos dé ese hombre o esa mujer que hemos soñado si no estamos dispuestos a vivir en obediencia? Todo el tiempo estamos pidiéndole a Dios que haga cosas, que obre, que nos dé, pero no tiene sentido si no estamos dispuestos a vivir en obediencia. ¿Sabe? Los problemas más grandes que la iglesia enfrenta como cuerpo de Cristo y como institución, como ente, tiene que ver con obediencia. Muchas veces la iglesia deja de ser efectiva porque los que estamos dentro dejamos de obedecer a Dios. Y cuando nosotros dejamos de obedecer, la tarea no se cumple. La razón de ser de la iglesia no se cumple. Nosotros, todo lo que le pidamos a Dios y lo que Dios actúe en nosotros, Él lo hará, pero Él desea que nosotros sigamos cumpliendo el llamado al que Él nos ha traído. Recuerde que Satanás va a querer apagarnos, pero está en nosotros seguir ¿en qué? En obediencia. Número 1, hemos hablado que Dios se encarga de ¿a qué? De abrir las puertas que el enemigo cierra. Número 2, que Dios quiere que retomemos la tarea y salgamos en obediencia. Algo importante en este segundo punto que no quiero dejar de pasar. Muchas veces, y podría decir que a veces el 50% del ministerio que desarrollamos nosotros, sinceramente no lo hacemos porque tengamos ganas. Lo hacemos porque queremos obedecer a Dios. Y es cuando hacemos las cosas en obediencia que Dios nos levanta, que Dios nos anima. Si nosotros en el ministerio hiciéramos las cosas porque nos sentimos mal o porque no tenemos ganas, créame que hace mucho tiempo hubiéramos colgado la toalla. Hace mucho tiempo. Pero lo que nos permite seguir ahí es la obediencia. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hijos salir con la cara baja, regañado, haciendo caso? A veces nos toca a nosotros delante del Señor así, aburridos, cabizbajos, haciendo caso. Pero sabemos que después de la obediencia, ¿qué viene? La bendición de Dios. Amén. Así que, hermano, no piense que obedecer a Dios es estar con la sonrisa así como un payasito. No. Muchas veces vamos a tener una cara triste, con dolor, pero la obediencia siempre nos dará valor. Amén. Número 3. La obediencia a Dios siempre será una oportunidad de elección. Y esto para mí es el punto clave de esta enseñanza. La obediencia a Dios jamás será por obligación o por imposición. Nadie está en este lugar aquí obligado. Usted no está aquí porque lo obligaron. Así como dice por ahí un eslogan: yo vine porque quise. ¿Cierto? Usted está aquí por su propia voluntad. Seguro si le preguntáramos a los niños no dirían lo mismo. Pero usted está aquí porque tomó la decisión. Nadie le ha obligado. Y la obediencia a Dios es un asunto de elección. El día que Dios creó a Adán, a Eva, ese día les puso a elegir. Les puso delante de ellos el bien y el mal, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Es decir, Dios a nadie de la creación desde el primer hombre ha obligado a algo. Usted tiene la oportunidad de elegir: o voy en obediencia o voy en desobediencia.
Ahora, ¿qué pasó con los discípulos que estaban allí encarcelados, que ahora se volvieron a predicar, que siguieron la tarea que Dios les había puesto, volvieron al templo a predicar el mensaje de Dios? Eran como tercos. Ya los habían encarcelado 2 veces y volvían a ir a predicar. Sabían que era la tarea que Dios les había dado. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, hablando de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y aquí es donde ellos se enfrentan a una decisión. ¿Y qué responden ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, esto era una decisión de vida. Ellos no sabían si el resultado, después de ellos decir no le vamos a hacer caso a ustedes y vamos a obedecer a Dios, hubiese sido la muerte. Posiblemente podían haberle levantado falso testimonio, haberse levantado cualquier acusación y esto lo hubiese llevado a la muerte. Pero ellos firmemente en ese momento de elección no prefirieron salvar su vida, sino prefirieron la obediencia a Dios. Hay muchas personas que están salvando su vida en este mundo, pero están perdiendo la eternidad. Hay muchas personas que están salvando su bienestar en este mundo y están perdiendo la eternidad de sus hijos. Están buscando la seguridad en este tiempo. Están buscando que no me lleven a la cárcel, que no me pase nada malo, que yo viva bien, que yo tenga todas las comodidades, pero están perdiendo la eternidad. Si hoy el Señor nos llevara delante de su presencia y estuviéramos a cuentas, ¿realmente podríamos decir tenemos garantizada la vida eterna? ¿O tendríamos que decir wow, me he preocupado tanto por tener cosas o por hacer cosas o por vivir en este mundo en una apariencia y no me he preocupado por obedecer a Dios? El resultado final de la obediencia empieza con frutos desde la tierra, pero el verdadero fruto de la obediencia es el cielo. ¿Y de qué sirve, hermanos, que trabajemos, nos esforcemos, hagamos, vayamos y busquemos tantas cosas en este mundo si no estamos obedeciendo a Dios? De ahí es donde Santiago nos exhorta de una manera increíble frente a la palabra de Dios. Hay mucho cristiano que es nominal. Que es el cristiano nominal, el que va a la iglesia, canta, de pronto ofrenda, sirve, pero no obedece. No obedece a Dios. Hermanos, es tan difícil cuando con la iglesia pareciera que tuviera como que motivarlos con premios para la obediencia. ¿Qué mayor premio que la vida eterna que Dios nos ha ofrecido? ¿Qué mayor motivación de servir a Dios como el privilegio de ser parte de una iglesia que se construye? Pero a veces pareciera que nosotros tuviéramos que pensar en motivación de cosas de este tiempo. Hermanos, no tiene sentido si nosotros como iglesia nominal no entendemos que Dios todos los días nos habla. Por eso Santiago dice: hay de aquellos que utilizan la palabra solamente para encontrar en ellos satisfacción, promesas, son buenos oidores, pero nada de ¿qué? De hacedores. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22? Sed ¿qué? Hacedores de la palabra. En otras palabras, obedientes de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ¿qué pasa al que solamente es un oidor? ¿Qué dice ahí? Se engaña a sí mismo. Iglesia, cuando nosotros leemos la Biblia y buscamos solo promesas y buscamos cómo Dios solamente nos da la bendición, pero no entendemos la obediencia, nos hemos engañado. Y aquí es donde muchos se han desilusionado de Dios. Porque encuentran que lo que ven de la Biblia, las promesas de Dios, no son consecuentes con lo que reciben. Entonces buscamos a Dios por lo que Él nos da, pero no nos interesa encontrar de Dios el resultado de la obediencia. Dios nos llama a un trabajo de obediencia y siempre será un asunto de elección. Usted puede decir sí, usted puede decir no.
Esa elección la tenemos en la mañana cuando usted decide empezar un día agradando a Dios o empezar un día con mentiras, mentiras a su familia, mentiras en su trabajo, mentiras para usted mismo en el pecado que solamente Dios conoce, porque ahí empieza la obediencia. Todos los días elegimos. Y hermano, para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Tanto el pecado privado como público es pecado. Un día el Señor va a abrir, yo diría que yo no sé allá en el cielo que va a haber, si pantallas LED o qué, pero el Señor va a levantar esas pantallas y va a reflejar nuestra vida y va a mostrarnos lo que nadie ha visto. ¿Qué podemos decir? Ay, Señor, no me hagas quedar mal. ¿Cómo te atreves, Señor? Lo demandamos por invasión a la privacidad. Bueno, es que Dios lo ha visto todo. O estamos en obediencia o no. Todos los días elegimos. Y lo bonito es que todos los días también podemos cambiar eso. Hoy es un buen día para iniciar a caminar en obediencia. Cortar todo lo que nos ha alejado de Dios. Y el último punto número 4, la obediencia a Dios trae gozo. Obedecer a Dios, como decía al principio, traerá amigos y enemigos, traerá temor y traerá duda. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que obedecer a Dios sea fácil. No es fácil. Nuestro primer enemigo, aparte de Satanás, soy yo. No de ustedes. Usted mismo es su peor enemigo. Porque usted tiene un carácter que lo traiciona, una concupiscencia que lo lleva al pecado, un resentimiento que lo lleva a la condena y a la ira. Y nosotros debemos de verdad trabajar para que la obra de Cristo sea visible en nosotros. Es cuando nosotros entendemos el beneficio de la obediencia, aunque no queramos, aunque nos sintamos devastados, aunque nos sintamos de pronto que los resultados no se dan. La obediencia a Dios nos dará un resultado de dignidad y eso es gozo. Los discípulos habían entendido eso. Ellos decidieron en una decisión dura, dijeron: nosotros vamos a obedecer a Dios antes que los hombres, aunque nos cueste la vida. Y ahí es donde Dios es experto en hacer cosas tremendas. Dice la historia de lo que leíamos, que entonces Dios permitió que un hombre llamado Gamaliel, uno de los principales de los judíos, uno de los jefes, de los que eran conocidos con mayor autoridad, hablara de una manera muy sabia. Dice el versículo 38, hablando Gamaliel: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, ¿qué? No la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aquí es donde Dios usa personas como Gamaliel, y siempre van a haber personas que podrán ver lo que Dios está haciendo. Gamaliel dice: hey, estos hombres tienen algo que están desarrollando, están predicando, pero si esto que están predicando no es de Dios, no se preocupen, se va a destruir, no va a pasar nada. Pero si es de Dios, mire cómo dice: no podréis hacer nada. En otras palabras, iglesia, cuando tú caminas en obediencia a Dios, todo plan que Satanás levante contra tu vida no podrá hacerte daño, no podrá dañar el propósito de Dios en tu vida, porque lo que Dios está haciendo en nosotros, nada lo va a detener. No dejemos que la falta de obediencia nos saque del propósito. Satanás es experto y cada día está queriendo sacar a los que han decidido caminar en la fe del propósito. Y aquí está diciendo: si nosotros trabajamos en la obediencia y esto que Dios ha iniciado, nosotros comenzamos a creer y a trabajar fuertemente, esta obra que Dios ha iniciado prevalecerá.
Y dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Aburridos, llorando, quejándose, porque los habían azotado, porque los habían encarcelado, fueron a colocar una demanda. ¿Cómo salieron? Con gozo. Y dice, gozosos de qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, no importa a veces las circunstancias, no importa la prueba, no importa la situación, el gozo es algo que Dios nos da. Es como cuando tenemos la satisfacción de haber tomado una buena decisión. A veces nos lamentamos de las oportunidades que el mundo nos ofrece. El mundo siempre nos estará ofreciendo oportunidades. Y a veces nos lamentamos. ¿Usted se acuerda cuando Satanás tentó a Jesús? 3 veces, 3 oportunidades, 3 ofrecimientos. Todo el tiempo el diablo nos está ofreciendo cosas. Hay personas que han dejado de obedecer a Dios por una casa, por un trabajo, por cosas efímeras, y dejan de estar en la obediencia a Dios, y un día dicen, ya no puedo seguir, estoy muy ocupado, buscando supuestamente el bienestar de nosotros, dejamos de servir a Dios. Pero cuando nosotros sabemos que la obediencia a Dios trae gozo, trae dignidad, nos da valor, entendemos que aunque a veces el mundo diga perdiste la oportunidad, en nuestro corazón hay una sensación como tan chévere de decir, yo sé que no perdí una oportunidad, yo sé que Dios es el que cuida de mí y sé que no era una oportunidad la que el mundo me ofrece, sino mejor es lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen gozo porque están pensando en el trabajo, en la deuda de la casa, en el carro, porque Millonarios no clasificó, porque la selección Colombia de pronto no le va bien? Cualquier cosa les hace perder el gozo. ¿Pasa o no pasa? Preocupados por la universidad de nuestros hijos, preocupados por hacer más dinero. Bueno, la obediencia a Dios va más allá de eso. Los discípulos fueron azotados y ellos salen con gozo diciendo, somos partícipes de los padecimientos de Cristo. La pregunta, iglesia, para ir terminando es, ¿hemos hecho lo suficiente en obediencia? ¿Hemos sido partícipes de ser testigos de Jesucristo en obediencia al punto que hoy podemos levantar la cara delante del Señor y decir, Señor, tennos por dignos de ser llamados tus hijos? ¿O tendríamos que bajar la cara y decir, Señor, no somos ni siquiera dignos de mirarte porque no somos capaces de obedecer? Por eso Pablo dice, hablando del sacrificio de seguir al Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Hermanos, la verdadera vida de obediencia a Cristo es avanzar sin importar las circunstancias, sabiendo que al final lo que tendremos será grande la recompensa. Este es un tiempo difícil de predicar este evangelio, porque hoy en día se predica el evangelio de la prosperidad, de la bendición, y la prueba no es para el cristiano. Perdóneme, pero la Biblia dice que las pruebas sí son para nosotros. Hace 15 días hablábamos que la Biblia dice que es necesario que suframos ¿qué? Un poco de tiempo. Y en medio de eso el Señor se glorificará, nos dará la victoria y podremos encontrar esas bendiciones celestiales. Dele gloria a Dios por las pruebas. Dele gloria a Dios por las dificultades. Dele gloria a Dios por los problemas que hay a veces en nuestras vidas. Allí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios hace cosas grandes. Hermanos, la diferencia está en la obediencia o en la desobediencia. Si obedecemos a Dios, Dios hará grandes cosas en nosotros. Cierre sus ojos. Yo les decía hoy, hermanos, hoy puede ser el inicio
de cambiar muchas cosas que no están funcionando en nuestra casa, en nuestra vida. Y todos nosotros sabemos que en cierta manera nos identificamos con esto. Nuestra vida no es una vida de obediencia al 100%. Sabemos en dónde hemos dejado de obedecer a Dios. Sabemos cuáles son las cosas donde Dios nos está hablando y comenzamos y reincidimos en cosas, en pecados, en situaciones, en circunstancias. Pero Dios nos llama hoy a tener una vida de obediencia. Hermanos, nosotros no podemos permitir que Satanás nos arrebate nuestras vidas, ni las de nuestra familia, ni las bendiciones que Dios tiene para nosotros por seguir en una vida terca. Pero si nosotros decidimos obedecer a Dios, créame que vamos a tener muchas respuestas y muchas bendiciones de Dios. Si hay personas que el Señor hoy les ha hablado y hoy están dispuestos a decirle: Señor, ayúdame para obedecerte, porque hay cosas donde Dios nos habla de cambiar, de hacer, o simplemente porque Dios tiene misericordia de nosotros y hoy está para iniciar un nuevo tiempo. ¿Por qué no nos colocamos en pie y le decimos aquí viniendo adelante: Señor, ayúdame a vivir en obediencia? ¿Por qué no rendirnos delante de aquel que es dueño de todas las cosas y comenzar a decirle: Señor, perdóname por lo que no he aprendido a hacer? Perdóname, Señor, porque hay cosas en mi vida que no he estado dispuesto a dejar en obediencia. Perdóname porque mi vida, Señor, no ha sido una vida realmente honesta delante de ti. Qué bueno que podamos decirle: Señor, hoy quiero comenzar a caminar diferente. Hoy quiero, Señor, pedirte restauración en mi vida. Hermano, a veces la primera obediencia, el primer paso es venir al frente. Nos cuesta tanto a veces. Pero Dios es experto en cambiar todos los panoramas. Y yo quiero invitarle, hermano, yo siendo parte de uno de ustedes, hagamos que a partir de hoy sea diferente. Dígale al Señor que le ayude. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos das hoy, Señor. Yo, siendo uno parte de mis hermanos, Señor, reconozco que he sido una persona que he caminado en desobediencia también, Señor. Yo te pido, Señor, nos perdone, Señor, porque sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces, Señor, no hacemos. Porque sabiendo, Señor, el llamado que tú nos has dado a nuestras vidas, a veces nos quedamos quietos. Perdónanos, Señor, porque nuestras vidas a veces, Señor amado, solamente se dejan llevar por las necesidades de este tiempo y no nos damos cuenta de la obra, Señor, que tú estás haciendo a través de nosotros. Padre, perdónanos porque a veces hemos fallado a nuestros padres o a nuestros hijos. Padre, porque nuestros intereses no han sido más allá, Señor, de los de esta tierra, y nos hemos preocupado más porque ellos tengan bienestar que porque tengan la vida eterna, Señor. ¿Qué tal si usted comienza a orar al Señor allí con sus propias palabras? Lo que haya en su corazón, lo que Dios haya puesto, lo que Dios le haya hablado, y hoy comience a orar y dígale: Señor, que obre en su vida. Si hay hermanos que puedan acompañarnos a orar, por eso es que han venido adelante. Es un tiempo de restauración delante del Señor. Es un tiempo de volver nuestro corazón al Señor. Es un tiempo de pedirle al Señor que nos vuelva a unir en su propósito. Que el Señor perdone nuestras vidas. Que el Señor transforme lo que hay a nuestro alrededor. Que Él comience a quebrantar toda obra que Satanás ha levantado para destruirnos en el nombre de Jesús. Hermano, tenga esa conciencia que Satanás quiere destruirlo, quiere cerrar todas las puertas para que usted no salga en misión, para que usted no sea testimonio, para que usted no salve a su familia. Pero es un tiempo para renunciar a todo lo oculto, a lo vergonzoso, para renunciar a todas las cosas que están destruyendo su vida. Es un tiempo para decirle: Señor, yo quiero empezar en obediencia, Señor, y dejar, Señor, todas las cosas que me han alejado de ti. Hermano, abra su boca, vaya delante del Señor. Dios no va a interceder por usted si usted no va a Él, si usted no clama al Señor.
Por eso la palabra de Dios nos dice: clama a mí, yo te responderé. Vaya con el deseo que Dios haga algo diferente en su vida. Vaya con el anhelo, con el deseo que Dios traiga restauración a su vida de verdad, que usted sea convencido de que Dios es el que puede ayudarle y es el que tiene el control de todas las cosas. Si Dios no lo hace, ¿quién más podrá hacerlo? Si Dios no lo transforma a usted, ¿quién más podrá hacerlo? Si Dios no comienza a cambiar esas cosas que están mal en su vida, ¿quién más podrá hacerlo? Vivimos tiempos donde Satanás quiere destruir la familia, los hogares, y nosotros andamos peleando con la esposa, con el esposo, cuando es Satanás el que está dañando nuestras vidas, creando en nosotros situaciones difíciles. Vivimos peleando con nuestros hijos, vivimos peleando con el vecino, y no nos damos cuenta de que estamos dando lugar al diablo, que hemos abierto puertas para que el enemigo tome control de muchas cosas de nuestra vida. El peor enemigo, aparte de Satanás, es usted mismo, mi hermano. Y yo le digo: deje de echarle la culpa a otros. Deje de buscar el problema en otros. Como el pastor Juan decía una vez: el problema no es el problema soy yo, que no puedo ver lo que está pasando en mi vida y busco en otros las respuestas. El problema somos nosotros, que hemos dejado de obedecer a Dios. El problema somos nosotros, que nos hemos desviado de lo que Dios nos ha llamado en un principio, y si no retomamos el camino, tendremos las consecuencias de la desobediencia. Espíritu Santo de Dios, te pido que en esta hora seas tú obrando en cada vida, en cada corazón, Señor. Padre, quebranta, Señor, toda vida, Señor, que el enemigo haya querido tomar control o haya querido, Señor, dañar o destruir, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, venimos delante de ti, Dios, creyendo que tu obra es completa en nuestras vidas, Señor, y renunciamos en esta hora, Señor, si hemos dado derecho a Satanás en nuestra vida, y hoy proclamamos, Señor, la libertad, Señor, que tú rompes todas las cadenas, Señor, que tú rompes todos los obstáculos, Señor, que tú rompes, Señor amado, todo lo que Satanás quiera levantar para destruirnos, Señor. Padre, si el enemigo ha cerrado puertas en este lugar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor, tú hoy abres esas puertas, tú destruyes toda obra de Satanás. Tú, Señor amado, hoy te glorificas en tus hijos, Señor. Padre, hoy la obediencia comienza a ser parte de nuestra dignidad, Señor, del gozo de, Señor, de pertenecer, de ser llamados tus hijos, Señor. Padre, hoy, Señor, volvemos nuestro corazón delante de ti, Señor, nuestra vida delante de ti. Padre, hoy pedimos, Señor, restauración para todo lo que nosotros, Señor, somos en ti. Sabemos quién somos en ti, Señor. Padre, somos, Señor amado, llamados como hijos tuyos, Señor. Sabemos, Señor, lo que tú has puesto en nuestra vida. Sabemos, Señor, que tú tienes para nosotros pensamientos de bien, Señor, que tú tienes para nosotros restauración, Señor, que tú tienes para nosotros bendición familiar, sanidad, Señor, física, espiritual, vamos ministerial, Señor, que tú quieres restaurar ministerios en medio de tu iglesia, Señor. Tú estás aquí, Señor amado. Voy a pedir a los hermanos que están atrás, ¿por qué no ora uno por el otro, pidiendo que Dios traiga bendición y restauración a cada vida? Que no haya ninguno que esté sentado, que esté solo, sino que oremos unos por otros. Hermano, la oración unos por otros a veces trae libertad. Trae libertad. Trae libertad a nuestras vidas. La oración, cuando nosotros vamos en oración delante de Dios, Dios es experto en cambiar las cosas. Así que ¿por qué no ora? Si está con algún familiar allí, ore por esa persona. Coloque su mano respetuosamente sobre el hombro de esa persona y ore por ella. Y hoy pida la bendición de Dios sobre su vida. Dígale: Señor, tómale, Señor, restáurale, obra con poder. Trae, Señor, una vida de bendición. Vamos a seguir orando un momento, mientras que estamos aquí escuchando una canción, pero vamos a seguir orando al Señor.
Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso.